Vamos a esperar los minutos correspondientes a que se una más gente. Porque independiente de que la lista me marque 22, estoy yo y hay 2 tomas. Sí, es mucho frío hoy día. Me levanté temprano. Prendí la estufa primero, de ahí me duché porque hacía mucho frío. Ah, pues cuéntame algo, no se fome. Estoy viendo la serie que me recomendó la Sole. Estoy indignada con la Sole porque me dijo que la serie era súper feliz y no es tan feliz. Profe, ¿usted qué serie me recomienda? Mi hermano sin querer pasó a comprar el Amazon Premium. Así que tengo Oh, que ocuparlo. Amazon está buena. Ya, te voy a mandar una por... Está al A ver, es lado. que no he visto mucho de Amazon. He Ya. visto... A ver, espera. Eh, Vi esta que es muy cortita y se me pasó volando. De hecho, es que es como entrete. No puedo decir que es una serie así como la mejor serie que he visto. Ahí te la ¿De qué mandé. trata? Ah, ya. Es de como de... hay que resolver un asesinato. Ok. Solo voy en ese capítulo donde... Ya, no me den ningún adelanto, pero voy en ese capítulo que tuvieron que vender las cosas, le robaron la plata al niñito, le pegaron y los tipos llegan ahora a la casa. Ahí quedé. Así que hoy día veré qué pasa. Si es que alcanzo a ver alguno. Ojalá que termine feliz esta parte, sí, que puedan recuperar su plata, no sé. Sufro. Ahora, hay partes muy lindas de la serie, pero igual hay otras como tristes. Ay, parece que en Amazon, no, se lo vi en HBO. No sé qué más vi en Amazon. A ver. Es que en Amazon hay series antiguas que me gustan. Por ejemplo, están los archivos secretos de X, está The Office, que es chistosa. eh, no me acuerdo, pero hay como series antiguas que estaban buenas. El Avatar, la de monito, ¿no? Esa que tiene como una flechita en la frente. Ah, ya. No la he visto. ¿Está buena, sí? Ya. Veré Sí, es después muy de. bacán. Es como, es chistosa, pero tiene una historia bacán y no sé, es muy genial. Ya la voy a ver. Es que no me gustan las cosas tristes, por ejemplo. Yo siempre cuento que cuando empecé a ver Dragon Ball, que lo daban en el Megavisión en ese tiempo, ni siquiera se llamaba Mega, se llamaba Megavisión. Em, claro, yo llegaba del colegio, veía Dragon Ball, y cuando muere Krillin, mi corazón se parte y yo no pude seguir viéndolo. Y claro, después más encima mueren todo el rato. No, ya, No, ya, pero Krillin se moría cada rato. ya, pero con la primera muerte es súper triste, así que no. La Isi me está dando una recomendación. Voy a sacar una foto que no se me olvida. Así que no, ya que después que morían, resucitaban. No, ya. Ya me perdí después. Es buena, Javi. Había escuchado que era media machista esa serie, no sé, como que... Ya, pero la voy a ver, voy a darle una oportunidad. ¿Qué más he visto? Es que no vi mucho. Si les dije que vi Vis a Vis, la parte final no me gustó tanto. El capítulo final de La chica del cable tampoco me gustó tanto. Creo que la extensión de la serie no me está gustando. Por ejemplo, Dark, como que se pudrió en algún momento y ya no se recuperó más. Claro, tenían que solucionar lo que habían inventado en la temporada 2 de alguna forma, pero no me gustó tanto. Vi, por ejemplo, La Jauría. Esa está en Amazon porque es chilena y tampoco me gustó tanto. Como que... ¿Vieron La Jauría o no? Debe estar como... Yo creo que pronto la van a subir en YouTube, pirateado, para que la vean. Me parece que el tema es súper interesante. Es de... No sé si ustedes escucharon que en alguna parte de Europa, creo que en España, habían unos tipos que se hacían llamar la manada. Y ellos violaron una niña, etcétera, y el juzgado, en el fondo,
falló a favor de estos tipos, a pesar de que tenían un sobrenombre, de que estaban los registros por WhatsApp, por teléfono, que había sido un crimen relativamente premeditado. La justicia señaló que la niña había tenido la culpa y como que ella casi los había tentado para cometer este crimen y había sido casi así como culpa de ella. Bueno, se junta eso con lo que apareció en Chile, que yo no sé si se acuerdan que hace como 2 años atrás o el año pasado circulaba mucho de que por WhatsApp se estaban cometiendo crímenes y que como encargaban de cierta forma a mujeres como para hacerles algo. Y esto estuvo en Chile no hace mucho, si fue año Fue el pasado. Telegram del año pasado, ¿no? Eso mismo. Y claro, se combina esto y sale la historia de la jauría, ¿no es cierto? Que le cambian el nombre a la manada y es la jauría. Hay muchas cosas interesantes que se tratan en esa serie. Bueno, el tema de fondo, que está esto de crímenes solo por ser mujeres. Y en Chile hay un montón. Sí, por ejemplo, cuando salió el caso de Ámbar, salen un montón de otras más. Y que está esto del género, ¿no es cierto? Pero eh, si bien el trasfondo de la serie es interesante, me parece que las historias de los personajes no están muy bien trabajadas. Como que no cierran nunca, como que hay cosas difíciles de entender. Solo, por ejemplo, voy a dar, no es un muy adelanto ni un spoiler, pero por ejemplo, no sé, pues difícil que haya alguien, por ejemplo, en el aeropuerto de Temuco y que se demore 1 minuto y esté, por ejemplo, en el Easton, en la salida norte. Es imposible, ¿no es cierto? O sea, ahí como que hay un poco de cosas que no me cuadran. Eh, Sabemos cuáles son los recursos que tiene la PDI y hay cosas medio difíciles que no van a ocurrir en Chile con la tecnología que tiene la PDI. Entonces ahí como que no me cuadra mucho. Vamos a dar inicio a esta clase. No sé si alguien más tiene que algo que comentar. Al finalizar la clase, obviamente, voy a hacer una promoción de mi foto, porque hoy día paso a otra instancia. Pasé dentro de las 10 más votadas, pero hoy tengo que pasar dentro de las 3 más votadas de Instagram, así que les voy a decir para los que quieran darle me gusta a mi foto. ¿Alguien más iba a comentar algo? Porque vi por ahí que se activaba un micrófono. Zúñiga, ¿está malo tu micrófono? ¿O no tiene micrófono? Ya, lo voy a... ¿Y eso dónde es, Zúñiga? ¿Esa qué foto? ¿Y se me olvida después? Netflix, ya. Pero mientras tanto estoy con la que me recomendó la Sole y tiene harto capítulo, así que... Hoy los capítulos son largos, pero bueno. Ve la que yo te dije, toma, sí, yo creo que te va a gustar. Está entretenida, pero cortita, se me pasó volando. Ah, la flojera nomás. Atención, comenzamos clase de hoy. Para hoy recuerde que teníamos pendiente la revisión del taller, así que mucha atención. Cuando tengan alguna duda, por favor, me interrumpen con el micrófono. Y acuérdense que cada 5 o 6 preguntas yo vuelvo al chat para ver si es que había algo en el chat. Atención a lo que voy a proyectar entonces. Vamos a tapar el nombre de este individuo. Y acuérdese también que el orden de las alternativas o de las preguntas puede que no haya sido el mismo con respecto al que yo voy a revisar, porque van apareciendo en orden aleatorio. Pero sí, para que vayan viendo probablemente en qué se equivocó, en qué se confundió. Y la idea es que no cometa el mismo error en el siguiente taller. Así que atención. Me imagino que están viendo lo que yo estoy proyectando. Que alguien me avise por micrófono si es que lo están Sí se viendo. ve, sí se ve. Fantástico. Ya. Pregunta número 1. Una manada de lobos conforma, y fíjense acá, es una manada, es un grupo de lobos, misma especie, un grupo pequeño, una comunidad imposible, porque de hecho no está teniendo relación con individuos de otras especies, ¿no es cierto? Solamente aparece la manada de lobos. Ecosistema no, porque no hay descripción del entorno y además relación con otras especies. Una especie
Pero no, sí constituyen organismos de una misma especie, pero acá está hablando de un grupo de individuos, una especie. Biosfera no, porque aquí tendríamos que hablar de todo el nivel de nuestro planeta que constituye organismos vivos. Por ende, lo correcto aquí era una población. Y de hecho aquí tirón de orejas para los que respondieron otra cosa, porque más encima el taller hablaba sobre características de una población. Comunidades todavía no lo he evaluado, ¿cierto? Número 2. Si aumentan la tasa de natalidad y mortalidad al doble, la migración, es decir, salidas de esa población o ingresos, es cero. ¿Qué ocurre con la tasa de crecimiento? Y la tasa de crecimiento se mantiene, porque ambas aumentan al doble. Entonces, el tamaño poblacional se mantiene. Número 3. ¿Cuál de los siguientes factores no es un mecanismo del control de la dinámica poblacional? Y acá, acuérdense que eran factores que tenían que ver con cosas que estaban fuera, ¿no es cierto? Que no podían ser regulados directamente por la población. Y tenía mucho que ver con el entorno y con desastres naturales. Por ende, la limitación de recursos no, porque perfectamente se pudieron haber ido de ese entorno. Disponibilidad de espacio no, porque también pueden migrar, ¿no es cierto? Competencia intraespecie tampoco, porque genera migraciones, las migraciones en sí mismo no. La única de la cual no podían arrancar en el fondo era desastres naturales, por ende, esta era la selección correcta. La dinámica poblacional tiene que ver con el control interno, que pueden ellos viajar, pueden luchar, pueden huir, esconderse de algo, pero con respecto a los desastres naturales en realidad no hay mucho que hacer. Número 4. Los organismos que pertenecen a una misma especie, que comparten hábitat y coexisten, forman una población. Una de sus características hace referencia al crecimiento, específicamente al número de individuos por unidad de área o volumen. En otras palabras, esto era conocido como densidad, correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cantidad de individuos por área o volumen. No era la distribución espacial, porque en el fondo esta solamente me interesa cómo se van ubicando, si era la teoría, agrupada, etc. El crecimiento logístico no, y esto era un distractor, porque eso evalúa otra cosa. Crecimiento exponencial no, de hecho estos dos distractores, y biodiversidad tampoco, porque la biodiversidad mide en el fondo cuántas especies diferentes podemos encontrar en un entorno, y aquí está hablando de una misma especie. Por ende, la única posible era densidad. Número 5, y después de esta voy al chat a ver si hay alguna consulta. ¿Cuál de los siguientes términos incluye tanto factores abióticos, es decir, sin vida, características del entorno, como factores bióticos, todos los seres vivos que podemos encontrar en ese entorno? Y en este caso vamos a hablar de ecosistema. Comunidad, población, ni especie, ni biotopo no, porque no están considerando los factores abióticos. El único que los considera en su relación con los seres vivos va a ser el ecosistema. Hasta aquí, dudas, consultas, comentarios. ¿Alguien se confundió en una? ¿Necesitan que repasemos nuevamente alguna de esas 5? Y paso lista. Mientras tanto, sabiendo que hay 2 tomas, ¿nadie? Vamos entonces. Número 6. ¿Cuál de los siguientes parámetros se necesitan para calcular la tasa de crecimiento de una población? Tasa de natalidad, sí. Tasa de mortalidad, sí.
y la diferencia que hay entre inmigración, es decir, los individuos que llegan y los individuos que se van. Por ende, todas eran correctas para saber si la población crece, se mantiene constante o decrece. Número 7. Si una población de felinos estudiadas durante el último año, la tasa de natalidad aumentó al doble, mientras que la mortalidad y las migraciones se mantuvieron constantes. ¿Cuál de estas alternativas es correcta? La tasa de crecimiento no varía. Esta no es, ¿no es cierto? Porque fíjense que la natalidad aumenta, pero todas las otras permanecen constantes. La tasa de crecimiento disminuye a la mitad, imposible, porque hay más nacimientos. La tasa de crecimiento aumenta exponencialmente, en realidad no, porque si aumenta exponencialmente, los nacimientos tuvieron que aumentar. Y es más, alguna de estas probablemente tuvo que disminuir. La tasa de crecimiento disminuye 3/4 partes, no. Lo único que nosotros podemos determinar es que la tasa de crecimiento aumenta. ¿Cuál de las siguientes opciones es un factor denso independiente que limita el tamaño de la población? Acuérdense que no son características propias, sino que son externas, porque son denso independientes. La depredación, no, porque es una relación directa entre los seres vivos. Lo mismo pasa con la competencia, la mortalidad y la natalidad. La única que era externa en este caso es el clima. Por ende, esa es la correcta. Número 9. Si una población aumenta la tasa de natalidad, ¿cuál de los siguientes cambios esperaría encontrar en dicha población? Aumento de la edad promedio, y en realidad no, porque van a haber más crías, ¿no es cierto? Más bebés, más organismos inmaduros. Por ende, no va a aumentar la tasa de edad promedio. Disminución de la edad promedio, esta sí, porque van a haber más jóvenes, por ende bajan el promedio de edad. Una pirámide etaria más ancha en la base, sí, porque vamos a encontrar individuos inmaduros en esta, o más individuos inmaduros en esta o en la base en realidad. Por ende aquí 2 y 3 era correcto. 10 y vuelvo nuevamente al chat. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a una característica del crecimiento poblacional exponencial? Y acuérdense que cuando es exponencial, el gráfico, si yo tengo aquí X, Y, ¿no es cierto? El gráfico se marcaba así, que crece de forma exponencial. Miren acá, ¿está asociado a la presencia de recursos en abundancia? Podría ser, ¿no es cierto? Después, representa, dice no corresponde, ya, ahora sí. Esta no la podíamos marcar porque esta sí o sí corresponde a una población exponencial. De hecho, siempre que hayan recursos en abundancia, la población va a crecer. Y dice acá cuál no corresponde. Representa un proceso de crecimiento poblacional continuo, no era porque esto sí corresponde, y estamos buscando la que no. La tasa de nacimiento y muerte asociada a este tipo de crecimiento son continuas. Nuevamente no podemos marcarla porque estamos buscando la que no corresponde. La tasa de descenso y de incremento poblacional varía con el transcurso del tiempo, y esto no es correcto porque esta permanece constante en aumento. Por ende, esta era la que había que marcar que era incorrecta, ¿no es cierto? La invasión de nuevos hábitats es un ejemplo de crecimiento exponencial, y esto sí es un ejemplo. Acuérdense que siempre que una especie llega a un lugar, va a haber un crecimiento exponencial hasta que empieza la limitación de recursos. Por ende, era esta la que había que marcar, y dice cuál de las siguientes no corresponde. Probablemente por aquí pudo haber habido un error y marcaron alguna de las que sí corresponde a un crecimiento exponencial. Dudas, comentarios. Ya, vamos a ver. Javi, que le vaya bien. Alcohol gel nomás, porque mascarilla, claro, para el transcurso sí, pero después va a tener que estar sin mascarilla ahí en el dentista.
Voy a repetir de nuevo la pregunta 7, Ignacia. Denme un segundito, voy a abrir un poquito la ventana. Acompáñenme, voy con el compu. Están haciendo algunos arreglos en mi casa. Salió la pintura. Y como que me mareé un poco. Ahí, ya. Voy a volver a sentarme. Me acompañan. Están haciendo en este momento un tour virtual. Ya. La número 7. Repito, Ignacio. Volvemos a la 7. Después dice, número 7. Si en una población de felinos estudiada, ¿no es cierto?, la estamos monitoreando, se observa que durante el último año la tasa de natalidad aumentó al doble, mientras que la mortalidad y las migraciones se mantuvieron constantes. Voy a dibujar para esto. Atentos acá. Ya. Tenemos eje Y, eje X, ¿no es cierto? No me interesa mucho cómo estaba el gráfico en las primeras instancias, por ende desconozco cómo era ahí, pero supongamos que ya fue exponencial en algún momento, creció y se mantuvo constante, ¿no es cierto? Hasta por ahí. Y dice que en este momento, las migraciones y las muertes permanecieron constantes, pero los nacimientos aumentaron al doble. Por ende, aquí hubo un pequeño aumento, ¿no es cierto?, de este gráfico, de esta curva. Si bien no hubo aumento en las muertes, no hubo aumento en las migraciones, dice que solo los nacimientos aumentaron al doble nada más. Entonces, puedo decir que directamente esto era un crecimiento exponencial, así, que en el fondo los nacimientos aumentan, sin control. No, pues dice nada más que aumentaron al doble. Por ende, se genera este tipo de gráfico. En base a esto, observemos nuevamente cuáles eran las alternativas. ¿La tasa de crecimiento no varía? No, ¿no es cierto? La tasa de crecimiento disminuye a la mitad, es decir, esto que disminuía, no, ¿no es cierto? Después dice, aumenta exponencialmente, así como sin control, no, porque señala nada más que aumentó al doble. La tasa de crecimiento disminuye nuevamente hacia abajo, en 3/4 partes, no. Por ende, lo único que podíamos identificar acá es que la tasa de crecimiento aumenta. Solo eso. Ignacia, no sé si lo respondí bien. ¿Dudas? Sí, súper. ¿Se aclaró? Ya. Ajá, sí. Avancemos entonces. No sé si con respecto a las otras 8, 9, 10 siguen habiendo dudas. Aprovechen de preguntar, este es el momento. Tiene otra pregunta Héctor ya, pero dice que según él muy acorde al tema. A ver, veamos, Héctor. ¿Cómo vamos en el tiempo? Bueno, sé que tengo que alcanzar sí o sí a revisar el tema. Ah, no es muy acorde. Ya, Héctor va a plantear su pregunta mientras tanto. Como no es muy acorde, creo que la voy a responder al final de la clase. Pero mientras tanto la escribe y a lo mejor sí tiene relación. Ya, eso lo discutimos al final. Y de hecho no se van a quedar solo con el lápiz, ¿no?, sino que se van a quedar con las notas directamente. Voy a... Ah, lo que ocurre es lo siguiente. No, mejor al final. Acuérdenme nuevamente, Héctor, para mostrarles más que el gráfico del Excel, de las notas, etc. 11 dice acá. Son características de estrategia de crecimiento tipo R, es decir, que son, excepto, es decir, la que no corresponde. Atención, mucha prole, no, porque esa sí corresponde al crecimiento R. Pensemos en una bacteria, en alguna plaga, etc. Un episodio reproductivo sí corresponde. Escaso cuidado parental sí corresponde. Poca variabilidad genética sí corresponde. De hecho, imagínense que las bacterias tienen un episodio reproductivo y además
las células generadas mediante esa división son idénticas a la progenitora. Por ende, imagínense que la bacteria es casi nula variabilidad genética. Y la que no correspondía era esta del crecimiento sigmoideo, porque de hecho, estas tienden a tener un crecimiento exponencial. Y acuérdense, exponencial es así, ¿no es cierto? Que aumenta, 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 aumenta. Entonces, por eso la que no correspondía era esta justamente de crecimiento sigmoideo. Cuando dos conejos pelean por una misma plantación, ¿qué tipo de relación se establece entre ellos? Herbivoría, nada que ver, ¿no es cierto? De hecho, este es casi un invento. Parasitismo, no. De hecho, el parasitismo ni siquiera lo hemos estudiado todavía. Depredación no es, porque tendría que un conejo comerse a otro. Así que aquí no, tampoco, y de hecho esto tampoco lo hemos estudiado, pero sí había posiblemente entre estas dos estaba la correcta. Competencia interespecífica, de hecho no, porque son de la misma especie, así que aquí hablamos de la competencia intraespecífica. Esta era la correcta. 13. Una población de individuos posee un patrón de crecimiento exponencial. Esto implica necesariamente que ¿el ambiente es desfavorable para esta población? No, porque si es desfavorable jamás se va a generar este crecimiento exponencial. La relación entre nacidos y muertos es mayor a 1, sí, para que se note que hay un crecimiento. ¿Los individuos son altamente depredados? No, porque en el fondo esto hace que aumenten las muertes. La única correcta aquí sería la 2. Las estrategias de vida corresponden a características que influirán en la supervivencia, en la reproducción y en formas de adaptarse al ambiente de un tipo de organismo. En relación a lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es la correcta con respecto a las estrategias de vida? Si ustedes se fijan, casi todo esto que está acá es como ya, por decirlo de cierta forma, chamullo, adorno de la pregunta, pero me interesa esto. Las estrategias de vida corresponden o son correctos los siguientes enunciados. La estrategia acá se caracteriza por un intenso cuidado parental y poca prole. Esto es correcto. Acuérdense que esto es característico de los mamíferos. La estrategia R, por ejemplo, bacterias, se caracteriza por presentar individuos con maduración sexual temprana. Y acuérdense también de los roedores, de mis ciervos. Sí. La estrategia R representa crecimiento exponencial y la estrategia K, crecimiento sigmoideo, correcto. Por ende, 1, 2 y 3 son correctas en esta pregunta. 15. ¿Cuál de las siguientes observaciones describe correctamente la densidad de una población? Y la densidad, acuérdense que era la relación entre cantidad de individuos versus el área o el volumen. 65 lagartijas en un total de tantos reptiles, no, esto habla más de la variedad, de la biodiversidad. 32 perdices oídas a lo largo de un sendero, no, porque tampoco me dice cuánta es el área específica. 850 chinchillas en el Parque Nacional, esto es un conteo nada más. Se observó un puma en el Cerro Ñelol, esto es un avistamiento. Pero aquí estaba lo correcto. 15 zorros culpeos por kilómetro cuadrado en la Reserva Natural del Río Clarín. Aquí sí, porque tenemos la cantidad y el área o volumen específico. En este caso, área, ¿no es cierto? Kilómetros cuadrados. Preguntas, consultas sobre estas 5 preguntas que acabamos de revisar. Desde la 10 a la 15. Repito alguna. ¿Queda todo claro? ¿No? Sigo avanzando. 16. ¿Cuál de los siguientes conceptos determinan el número máximo de individuos de una población determinada?
Entonces tiene que determinar el número máximo. Veamos entonces lo siguiente. Capacidad de reproducción, la verdad es que no, porque esto tiene que ver con si tiene mucha prole o poca prole, pero esto es como característico de la especie, ¿no es cierto? Sabemos que, por ejemplo, los seres humanos en cada parto, cuidado con esto, en cada parto, lo más probable es que nazca solo un individuo en cada parto, y así como mucho dos, los casos que son partos múltiples son muy escasos, ¿no es cierto? Versus, si yo digo una rata, por ejemplo, probablemente tenga muchos individuos en una misma camada. Pero esto no va a determinar el tamaño o el número máximo de una población, sino que tiene más que ver con otros aspectos, ¿cierto? Capacidad de carga, sí, porque acuérdense que esto determina finalmente cuántos individuos se van a soportar. Y esto tiene que ver con las características del entorno. Si hay harto espacio, poco espacio. Si hay bastante alimento o poco alimento. Si van a aparecer competencias o no. Y la sustentabilidad del ecosistema, en realidad no, esto tiene que ver con otros procesos, ¿no es cierto? Tiene que ver más con actividades humanas y que tenga que ver, dígame, Julián, lo escucho. Julián, ¿me estaba hablando a mí o estaba hablando con alguien en su casa? Que no le escuché bien. Si es una pregunta, puede repetirla, por favor. Ah, ya. Julián, concéntrase en la clase. Ya, vamos a la 16. Ya, en este caso, la capacidad de carga. Y de hecho esto lo dice textual la guía. Dice que el número máximo de individuos que puede existir en una población se denomina capacidad de carga. Lo dice textual. 17. Se estudia el crecimiento de una colonia bacteriana en un medio de cultivo controlado, cuidado, controlado a lo largo del tiempo. Se observa que en la etapa inicial la población muestra un crecimiento exponencial. Sin embargo, pasado el tiempo, el crecimiento se detiene drásticamente. Esto puede explicarse por el crecimiento de una población de bacterias es limitado en el tiempo, ya que las células al envejecer pierden la capacidad de reproducirse. Esto no es tan cierto, ¿no es cierto? Porque, de hecho, si las bacterias tienen todo el espacio disponible, si tienen todos los nutrientes disponibles, de hecho, presentan un crecimiento exponencial, siempre. La estrategia reproductiva de una población bacteriana corresponde a una estrategia sigmoidea, falso, va a ser exponencial. Ahora, repito, siempre y cuando se presenten todos los factores propicios. Los medicamentos experimentales permiten evaluar el crecimiento exponencial hasta un punto de saturación en que el crecimiento no es observable. Las mediciones experimentales, ya esto es chamullo en realidad. Porque en realidad no tenemos cómo determinarlo y esto no va a representar necesariamente que exista un crecimiento exponencial o no. Y de hecho, insisto, si están las condiciones ideales va a ser sí o sí exponencial. Las mediciones experimentales no permiten evaluar el crecimiento exponencial. Esto es falso porque dice que acá se observó que se detiene. Esta era la menos correcta posible. Pero que sí es posible que haya ocurrido que la población alcanzó la capacidad de carga del ambiente, por lo que no es posible la supervivencia de un mayor número de individuos y el crecimiento debe frenarse. Probablemente ya no hay más espacio y los nutrientes empezaron a limitar el crecimiento de esta población. 18. En condiciones ideales y sin resistencia ambiental, una población puede alcanzar su máxima capacidad de crecimiento o, en otras palabras, alcanzar el potencial biótico, que se expresa como natalidad menos mortalidad. Según lo mencionado, es correcto afirmar que, fíjense que nuevamente aparece un enunciado muy
con mucho texto, muy como hermoseado, eh, pero me señala que en condiciones ideales, sin resistencia ambiental y para que una población alcance su mayor capacidad. Eso me están diciendo. ¿Cómo hacemos que esta población crezca? Eso me están preguntando. ¿R es igual a cero? La verdad es que no, porque si no, no habría crecimiento y se mantendría constante. R es menor que cero, señala que la población crece y esto es falso. Cuando R es menor que cero, la población disminuye. R es menor a cero, la población se mantiene constante. Nuevamente vemos que en ese caso decrece o disminuye el tamaño poblacional. R es mayor a cero, la población decrece, no, es falso. Sabemos que si R es mayor a cero, la población aumenta. Entonces R es mayor a cero, la población crece, esto sí es correcto. Esta era la única correcta. 19. Los organismos que presentan estrategia K de crecimiento se caracterizan por, recordemos nuevamente, característica K se asocia o es muy similar al crecimiento en los mamíferos. En algún momento, igualar la tasa de natalidad con la tasa de mortalidad, esto no tiene mucho que ver con la estrategia K. Y acuérdense que en el caso de la estrategia K, se relaciona más con los cuidados parentales y números de nacimientos por camada. Limitar su crecimiento por factores ambientales, esto sí. Presentar un alto potencial a un antibiótico, esto nada que ver, este siquiera chamullo y acuérdense que los antibióticos atacan solo a las bacterias y las bacterias no tienen estrategia K, tienen estrategia R. Por ende, la única que correspondía era la número 2. 20. ¿A qué concepto ecológico corresponde la siguiente definición? Grupo de organismos. Y esto, fíjense que se parece mucho a la primera pregunta. Grupo de organismos de la misma especie que ocupan un área particular en un tiempo dado o compartiendo el tiempo. No podía ser especie, porque en el fondo no me interesa si compartieron el mismo lugar y tiempo dado. De hecho, nosotros somos de la misma especie que con respecto a nuestros tatarabuelos, así que no. Ecosistema no, porque no habla de las características del entorno y relación con otras especies. Comunidad no, porque no habla con respecto a la relación con otra especie. Y biosfera no, porque recordemos que biosfera es lo máximo o el nivel máximo que puede estudiar la biología, en donde están todos los seres vivos y su relación con el entorno y con otros ecosistemas, etcétera. Por ende, la única posible aquí era población. Y fíjense que era la misma pregunta que la que revisamos como número 1, pero redactada de otra forma nada más. Y eso era el taller. Bueno, este individuo tuvo 17 de 20. El taller yo lo voy a revisar hoy porque necesitaba primero que verifiquemos si había algún problema con estas preguntas o con los enunciados. No sé si alguien tiene algo que señalar con respecto a alguna pregunta en particular para que ahora yo pueda responderle a Héctor su consulta. De hecho, si me permiten voy a dejar de presentar un poquito, solo para que no vean el desorden. Hay muchos que leyeron como de pasadita y muy rápido nada más. Que por ejemplo preguntaban la que no corresponde y marcaban la que era la más correcta de todas, la que sí correspondía, sí o sí. Muchos de ustedes se distraen todavía con los enunciados y esto que lo adornan mucho se confunden y al final están respondiendo otra cosa y no lo que están preguntando. Entonces, nuevamente, leer bien antes de responder, concentrarse en lo que estamos haciendo. Consejo para todo el mundo. El Héctor ya se acostumbró hace rato. Ya sabe identificar muy bien cuáles son los distractores, sabe también qué es lo que yo estoy consiguiendo. Y lo otro es que fíjense que hay algunas preguntas, de hecho, que me dan como la respuesta para otras. También hay que identificar esas como trampillas que hay dentro de un taller y dejé de preguntar solo
porque tengo un poco de desorden en mi compu. Acuérdense que estoy con mi computador personal, no el del liceo. eh, Así que tengo un poquito de desorden. Y eviten distracciones. Si están haciendo el taller con el celular en la mano, que a lo mejor hay más ruido ambiental en la casa, entonces a lo mejor no estamos buscando la mejor instancia para poder desarrollar nuestro taller. Tómense el tiempo, a lo mejor si lo están desarrollando justo en el tiempo en que estamos en la clase y me están escuchando, etcétera, va a ser un distractor. Entonces ustedes tratan de regular lo máximo posible del entorno para que no se generen distracciones. Estoy en la búsqueda incansable del archivo con la nota, de un segundo. Ay, que en unos días, no sé qué pasa, que se me desordena el compu y como, de hecho se me había desinstalado el Word, el Excel, ay, me había quedado la crema. Eh, Voy a ver en los archivos, resultados talleres, creo que es esto. Dame un minutito. Aquí están. Ya. Voy a proyectar en la pizarra, bueno, en la pizarra, en la pantalla, las notas. Recuerden que estas notas que yo voy a proyectar solamente llevan las notas del taller 1 y 2. El taller 3, que es este, no, porque acuérdense que necesitaba revisarlo, necesitaba ver cómo más o menos habían andado las notas, y en base a las notas yo tenía que tomar una resolución, ¿no es cierto? Antes de entrar a la clase y analizando un poquito qué ocurrió con el taller, tengo dos propuestas para ustedes y las voy a escribir en el chat. Opción 1. No acepte nada, Moisés, porque no sabe. Eh, Solange, olvídelo, esto es como no conocerme. Número 1, 50% de exigencia en este taller. Opción 2, remedial, que se promediaría con esta nota. En el fondo sería hacer yo un taller nuevo, con otro tiempo, otras preguntas y ver si es que podríamos promediar esa nota. Hay dos opciones, Ignacio. Héctor, claramente no te conviene ninguna de las anteriores. Héctor se queda con la nota nomás. Votemos. Solamente escriba el número, por favor, desde ahora ya, con cuáles son las opciones, y la más votada queda para todo el curso. Va ganando 2, opción 2, remedial. Héctor dice 1. Ya, pero bueno, de hecho me falta un dato. Voy a hacer esto. Usted solo se mira a usted mismo. Dame un segundito. Y que en realidad están tomando la decisión sin conocer todos los antecedentes, ¿cierto? Voy a proyectar ahora en la pantalla. Me imagino, ¿están viendo lo que estoy haciendo, no? ¿O no proyecté nada? No, no proyecté nada, ya.
van a ver primero las notas que llevan. Después van a ver cuáles son los porcentajes que tuvieron en este taller para tomar la decisión. Ya. Este es el archivo en donde yo tengo las notas y está la nota en el taller 1 y la nota en el taller 2. Acuérdense que hasta el momento están teniendo la posibilidad de eliminar una que sea la más mala cuando ya terminemos todos los talleres de este semestre, en realidad del año, que tengamos de nota. Voy a ir bajando lentamente para que se encuentren. Hasta que tengamos clases online, todos los talleres que alcancemos a hacer, y acuérdense que con un mínimo de 5, de 6 en realidad, talleres, voy a cerrar esta nota que va a ser la que vamos a tener con 5, ¿no es cierto? Para que usted elimine la más mala. Estas son las notas que llevan hasta el momento y voy a proyectar en la pantalla cuál es el porcentaje que usted tuvo en este taller, para ver si le conviene este 50% o hacer un taller nuevo. En el fondo a los únicos que les conviene hacer un taller nuevo es a los que están bajo el 60% de aprobación, ¿cierto? Porque igual corren el riesgo de que con preguntas nuevas a lo mejor no me va a ir tan bien. No sé, creo yo. Veamos, a ver. Ya, esas son las notas que llevo hasta el momento. Y ahora voy a proyectar cuáles fueron los resultados de este taller. Riquelme. Ya. En el taller vamos ahí, ¿cierto? Lo que tienen que verificar es su nombre y el porcentaje de exigencia, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, con 60%, por ejemplo, la señorita Zúñiga, con un 60% de exigencia, que es como yo tomé este taller, tiene un 70%. Por ende, subiría bastante solo con esa acomodación de puntaje, ¿no es cierto? Ahí vamos, para que vayan buscando sus nombres, su porcentaje de exigencia. Esos son los porcentajes que tuvieron ahora, repito, con 60% de exigencia. Pero si estaba fácil, había que leer nomás, identificar. Héctor ya sabe las trampas. Es leer e identificar cuáles son distractores y cuáles no. Pero ahora revisándolo, ¿qué pensamos? ¿Hubo error de lectura, de confusión? Ya, ahora que conocen sus porcentajes, que sabe que si hacemos un taller nuevo, se promedia igual con la nota del taller anterior. ¿Qué preferimos? Después del comentario de Héctor, parte de nuevo la votación. Piénselo bien. La Marti yo creo que se apura. No alcanza a leer todo y porque tú tienes de esas que yo digo, algunas veces yo pregunto cuál es la incorrecta y tú me marcas la más correcta. Y de hecho, Marti, acuérdate que cuando las pruebas eran presenciales, a veces borraba la correcta y se traspapelaba y marcaba la que no correspondía. Entonces, para la siguiente, por favor, no celulares. Voy a tratar de dar un poquito más tiempo, Ivonne. Pero no miren el cronómetro, dedíquese a hacer su taller tranquilo, ¿no? Ya, atención. No más comentarios ahora en el chat y solamente vamos a votar. Opción número 1, no tomo el 60, sino que tomo el 50% de exigencia para todos, ¿no es cierto?
Y número 2 es que hacemos un nuevo taller con otras preguntas y con eso yo lo promedio con respecto al taller que acaban de analizar. Eso, siguen votando solo el número para yo hacer un conteo. Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Es que fui a hacer una cosa. No necesitamos saber qué fue el baño, o sea, del 2, por favor. No, profe, se calentó el cañón de la casa. La Estoy estufa. diciendo, votamos por opción 1, que el taller yo lo tomo con un 50% de exigencia y esa es su nota. Opción 2 es que hacemos un taller remedial nuevo y se promedia con la nota del taller anterior. ¿Profe? Dígame, Y si, por ejemplo, la remedial le va a uno peor que la primera, se promedia. igual, ¿se promedia? Sí, obvio. Esto no es para la suerte y ver cómo me va y si no me arrepiento. Se la juega con todo nomás. Si le baja la nota en el taller, se promedia igual con el taller anterior. Sí, obvio. No vamos a estar haciendo talleres por la pura. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasta ahora hay 13, 13, 14, número 1. Y 9, número 2. Hasta el momento gana 50% de exigencia. ¿Alguien más que no haya votado? ¿Tomás falta? Tomás. Deme un segundo, profe. Paso lista otra vez. Tiempo, entonces cerramos el acuerdo. Rayen ya había votado. Ya te conté, ¿no? Bueno, sí, pero que si los otros no votan, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Hola, que salga nomás, profe. Era. Sigue ganando la 1. Hagamos un cálculo exacto. A ver, por ejemplo, ya, en el caso de los que tenían un 4 justo ahora, espérame un segundito, con 12 buenas era un 4 pelado. Vamos a ver qué pasa si es que yo bajo la escala. Ya, si alguien tenía un 4 justo con 12 buenas, ¿esto lo puedo compartir por ella? Creo que no, a ver. ¿Se acuerdan más o menos de su puntaje? Ahí está el puntaje.
para que lo tengan claro. Ahí, puntaje. Dame un segundo. Quedaría de la siguiente forma. En 10 puntos quedaría el 4 entonces. Todos los que tengan bajo 10 puntos tendrían un rojo. Los que tenían un 4 justo con 60% tendrían un 4,6 ahora. Con 15 buenas, por ejemplo, sería un 5,5. Con 17 correctas sería ahora un 6,1. Para que vayan más o menos evaluando. Sí, porque son pocos. Con 16 buenas, ¿qué dijeron? Sobre la aplicación. Con 16 buenas es un 5,8. Hasta ahora gana opción 1. Catorce, un 5,2. ¿Cuánto nos quedan? 2 minutos. Ya. El trato entonces queda de la siguiente forma. Gana la opción número 1. Lo voy a dejar registrado en el chat para yo tener antecedentes, porque ustedes saben que yo tengo Alzheimer. Y voy a sumar a esto lo siguiente. Siguiente taller. Esto es como el banco que yo uso. Esto lo voy a pensar seriamente. Atención. No escriban nada más, porque necesito que mi acuerdo quede en pantalla para yo sacar una foto. Queda de la siguiente forma. Va con premio más encima. Entonces el acuerdo es el siguiente. En el siguiente taller va a haber una que otra pregunta de población, aparte de los contenidos de comunidad que van a ser evaluados en el siguiente taller. Y en este taller yo voy a tomar las notas con un 50% de exigencia. Y en el siguiente taller, todas las personas que se esfuercen y tengan sobre un 6 van a tener un bono en esta nota que es de 50%. No sé si se entendió, necesito explicarlo de nuevo. Entonces a su opción yo añadí un regalito adicional. Pero hay que esforzarse para el siguiente taller. Dudas, comentarios. Es que no se siente, o sea, este taller se va a tomar con un 50% de exigencia. Exacto, y el siguiente Ignacio. taller que se haga, si tenemos Si se saca notas sobre sobre un 6 justo o sobre 6, yo además te pongo un bonus pequeñito aquí en esta nota del 50%. Ok. Así todos se ven favorecidos. Y Héctor, vamos a ver qué pasa con su sugerencia. Voy a sacarle foto también, ¿de acuerdo? De acuerdo, lo voy a pensar. ¿Queda mejor así? Entonces subimos un poco y da opción para subir.
No sé, Zúñiga ahí ya me complica más. Usted sabe que yo más encima era morada. Atención, ahora viene el momento de mi promoción. Aquí también podría pensar dar un premio. Puede ser, ¿ah? Ya. Pero hoy día en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, todos los que tengan Instagram, hay un Instagram que es del mismo grupo, del mismo concurso, rayados por la foto, por nada que ver, Instagram. Les voy a mostrar algo. Ya voy a pensar aquí igual si doy un pequeño bono. En este Instagram, que se llama, para que anoten, rayados por las fotos, que tiene ese monito, en la tarde va a aparecer en las historias, a partir de las 3 de la tarde. Van a aparecer en las historias 10 fotos. 10 fotos que están aquí. A ver si están todas. 10 fotos. Va a aparecer esa. Usted le va a poner atención a esa foto. A esa foto, que aquí está más grande. Esa foto. Y lo que va a aparecer es esto que uno vota, sí o no. En esta foto usted va a votar que sí. Si quiere algún bono adicional, es más, ya vamos a jugar en esto como concurso, ya si quiere más décimas. Si usted le pone que sí a esta foto y me manda un pantallazo al correo, veremos si ahí conversamos. Porque lo de la alianza no puedo, acuérdense que yo era de la otra alianza. ¿Les parece? Me mandan pantallazo, me mandan pantallazo de lo que tengan y le hayan puesto que sí. Pero acuérdense, no sé cómo va a ser el proceso, pero me mandaron un mensaje de WhatsApp y yo entendí que era eso. Va a ser en las historias, y dice que a partir de las 3, que esto me lo mandaron ayer, mañana martes a las 15 horas comenzará un proceso de votación en las historias de Instagram de Rayados. Entonces, los concursos anteriores eran sí o no. Y usted tiene que poner sí, ¿cierto? No sé ver la historia, ustedes saben que la tecnología a mí me falla. Eh, no sé dónde, a ver si hay algún concurso de aquí. No, no sé. Ya, pero mm, no, no sé. Pero aparecen así y aparece sí o no. Entonces ustedes tienen que darle sí. Profe, ¿en cuánto tiempo van a subir eso, la historia? Dice que es que lo único que me dieron en la información es que va a estar mañana martes a las 3 de la tarde, comenzará un proceso de votación por Instagram. Tu foto competirá con una de las 10 clasificadas. Y luego de 24 horas de votación, se conocerán las 5 fotos que hayan logrado el mayor porcentaje de preferencias. Y dice, en cada pareja probablemente me pongan a competir con otra. Entonces acuérdese, esa es mi foto. Entonces, si le pone que sí a la mía y que no a las otras, me manda pantallazo donde le puso que sí a la mía. Profe, si se lo comparto, ¿me da eso? Ustedes saben que si me hablan de compartir, de que yo no Ay, entiendo lo le que... comparto la historia suya y hago que la gente le dé like a la suya. O sea, le diga que sí a la suya. ¿Me da Bueno, décimos? mándame ¿Sí? pantallazo de todas las gestiones que hagan. Ya, pero esto es secreto en el curso. Si yo saqué esa foto, estoy en un concurso. No, no sé, si veamos que llega y en base a eso yo evalúo después la situación. ¿Les parece? Por eso, mándenme pantallazo y mi Instagram, puta, no me lo sé, pero es como, a ver, déjenme ver si sale aquí. ¿Cómo le? No sé, ¿cómo se hace? ¿Perfil? Vaya, ese. Ese es mi Instagram.
Así que los dejo en libertad para que vayan a almorzar. Yo tengo que ir a cocinar ahora. Es que puro talento, ¿no? No sé, es que me he encontrado con, igual, miren el paisaje, me he encontrado con paisajes lindos. Entonces, ¿cómo no? Sacarle fotito. Eso me gusta a mí. Ya, ahí está. Los dejo entonces con la misión, a estudiar igual para el siguiente taller. La próxima clase continuamos con comunidades. Que tengan una linda tarde también. Espero clasificar. Eso. Voy a ir a cocinar ahora, algo rápido, para mi clase. No, profe, que esté Que estén muy bien. Cuídense mucho. Adiós. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que le Profe, Seguiré, ¿podría mostrar? Sole. ¿Tienen la imagen que van a subir a la historia? Es que no estaba muy atento a la pantalla, por eso. Esa es la imagen. Eso, ok. Sácale pantallazo. O una fotito. Esa fue la última que subió a su Instagram. Es la ¿no? última que subí a mi Instagram. Ah, ya, perfecto. Vale, gracias. Es probable que me... No sé, eso como que te etiquetan, ¿no? No, no sé nada. Sí, de hecho, cuando te etiquetan en la historia, te aparece así como tal persona te ha etiquetado en su historia. Ah, ya. Ya. Así que ahí le va a aparecer. Entonces a las 3 me debiera aparecer. Ahora, si a las 3 Exacto. no sale, me escriben un correíto y yo les informo para los que estén interesados sin votar, pues esto no es obligación para nada. Bueno, Ok. que estén muy bien, cuídense mucho, pórtense Igualmente, bien. profe. Nos vemos. Chao, chao. Ya, dile al Seba que vote.